y Él es el que nos trae para poder alimentarnos así de su Espíritu, por la palabra la cual recibimos mediante los siervos, también esa palabra que pueda llegar hacia nuestros corazones y dar la calma y la paz en situaciones o dificultades que estemos pasando. Por eso, solo por Jesucristo podemos hallar la paz verdadera. Siempre miramos a Él en cualquier situación. Vamos a comenzar alabando al Señor, vamos a cantar del himnario bautista, el himno número 98. Himno 98, hay una fuente sin igual. Hay una fuente sin igual de sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. El malhechor se convirtió clavado en una cruz y vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, Jesús. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder. Suena el salzar, me gozo en el salzar, me gozo en ensalzar la gloria de su eterna fuente carmesí, raudal de puro amor. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. El malhechor se convirtió clavado en la cruz y vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar la gloria de su gran poder, me gozo en ensalzar. Realmente por Jesucristo hemos recibido la salvación, el sacrificio el cual hizo en la cruz por cada uno de nosotros, dándonos así la salvación. Solamente por Él hemos recibido la vida eterna. Y este tiempo podemos decir que por Él
somos justos, santos y perfectos, porque Él así también dio su vida por nosotros, muriendo en vez de nosotros. Por eso recibimos esa salvación tan preciosa la cual Él hizo por nosotros. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 474. Himno 474, he decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesucristo con su sacrificio nos ha dado una nueva vida, la cual es digna para poder avanzar conforme al Evangelio. Nos ha dado la felicidad, el amor, para estar siempre agradecidos con Él. Regalos invaluables, los cuales nos dan la esperanza para poder seguir en este tiempo, cuando tenemos que ir a predicar el Evangelio hacia las naciones. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 373. Himno 373, buscad primero. Buscad primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Pedid, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad, llamad y la puerta se abrirá. Aleluya, aleluya. Aleluya.
aleluya, aleluya. Buscad y se os dará. Tocad y se abrirá la puerta, dice también, ¿no? Su palabra. Realmente buscando en Jesucristo hemos encontrado la paz y la felicidad verdadera. Y realmente por Él tenemos esa verdadera paz y ese verdadero amor. Reconocer a Cristo en todo nuestro caminar, en nuestro diario vivir, es muy importante. Así sean situaciones que estemos pasando difíciles, es porque también Él nos lo permite, para poder ver a Él, para poder reconocerle. También en las situaciones buenas, las cuales pensamos, pero incluso ahí también es muy bueno el poder ver y reconocer a Él, recibir esa bendición la cual Dios nos da como algo para poder seguir avanzando y seguir adelante. También así mandamos saludos a los hermanos que se sintonizan mediante las redes sociales, mediante Facebook, YouTube, con el nombre de Misión Buenas Nuevas La Paz, Misión Buenas Nuevas Bolivia, y también pueden escuchar de las informaciones y las actividades que se tienen en la iglesia. También saludamos a los hermanos que nos escuchan mediante Radio Jerusalén, la emisora la cual está a las 24 horas con cada uno de nosotros, escuchando la palabra de los siervos, la cual viene directa para nuestros corazones. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 409. Himno 409, oh qué amigo nos es Cristo. Perdón. Himno 477. Himno 477, paz, paz, cuán dulce paz. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde inundando mi ser. Una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio y en el fondo del alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá. Mientras miro los años pasar, paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo les ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial.
cesar yo medito en aquella ciudad, donde el autor de la paz he de ver, y en el que el himno canta, de su paz nada más ha de ser. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo les ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda seguir. Haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Esa paz que solo Jesucristo nos puede dar, ese amor el cual nos puede brindar para poder avanzar. ¿Qué tesoro yo tengo en la paz en la paz que me dio? Y en el fondo de mi alma ha de estar, tan segura que nadie quitarla podrá, mientras miro los años pasar. Sin cesar, yo medito en aquella ciudad, donde el autor de la paz he de ver, y en que el himno más dulce que habré de cantar, de su paz nada más ha de ser. Solo por Cristo tenemos esa paz y esa tranquilidad en nuestro corazón. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 23. Perdón, himno 26. Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acósanos atan, por armas deja ver, astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido.
Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están pronto a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos, que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Amén. Aunque pasen los cielos y la tierra, su palabra no pasará. Y Él nos tiene como sus hijos, nos cuida como la niña de sus ojos. Solamente en Él podemos encontrar la paz y el refugio ante cualquier adversidad. Así hayan muchos los cuales estén en contra de nosotros, pero Cristo venció, Cristo dio la esperanza, Cristo es el que lucha la batalla. Por eso no debemos fijarnos en la situación, mas solo en la cruz de Cristo, en la cual Dios derramó su sangre por nosotros. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 214. Himno 214, pon tus ojos en Cristo. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz de glorioso Señor. De muerte a vida eterna, te llama el Salvador fiel.
En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz de glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Muy buenos días con todos los hermanos. ¿Cómo están? Hoy vamos a tener el servicio dominical, hoy 16 de febrero, por la gracia de Dios. Y también quiero saludar a todos los hermanos que están siguiendo la transmisión a través de las redes sociales o Jerusalén Radio en Bolivia. Queremos extenderles la invitación a que puedan participar aquí en el Salón de los Mineros, juntos de manera presencial, poder tener el servicio dominical. También quiero saludar aquí a los voluntarios que a poco van llegando y que son parte también de esta actividad. Voy a invitar, por favor, al hermano Wilber Ríos, quien va a orar en esta mañana. Oremos, hermanos. Señor Dios Padre, le damos las gracias, Señor, en esta mañana. Le damos las gracias, Señor, por permitirnos participar, Señor, en el culto de esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por esta salvación que usted nos dio, Padre. Queremos darle las gracias también, Señor, porque cada día, Señor, usted está cuidando de cada uno de nosotros, Señor, en nuestra vida espiritual, Señor. También, Señor, usted ha permitido, Señor, el campamento mundial, Señor, en Sucre. Usted nos dio su gracia, Señor, para poder participar también, Padre. Señor, les rogamos, Señor, por aquellas personas, Señor, que han escuchado el Evangelio. Usted pueda traer, Señor, para que se puedan conectar a la iglesia, Señor. Juntos, Señor, queremos escuchar su palabra, Padre. Le pedimos, Señor, también por mis hermanos, por mis hermanas, Señor, que aún todavía no han llegado, Señor. Usted mismo, Señor, pueda apresurar sus pasos, por favor, Padre. Señor, queremos rogarle también, Señor, por las personas, Señor, que por primera vez llegan, Señor. Usted mismo pueda trabajar en sus corazones, Señor. Que puedan escuchar el Evangelio, Señor. Le pedimos, Señor, que en esta mañana también, Señor, usted mismo trabaje, Señor, en sus corazones de cada hermano, de cada hermana, de cada invitado, Señor. Señor, le damos las gracias, Señor, por su siervo, Pastor Andrés, Señor, por su esposa misionera Luz, Señor. Te cuide, Señor, por favor, su salud, como también su vida espiritual, Padre. Señor, en esta mañana permítanos, Señor, que su palabra pueda trabajar en nuestro corazón, Señor. Le damos las gracias, Señor, por este tiempo que nos da, Señor. Muy bendito, Señor, usted, Señor, este tiempo, Señor, también traiga, Señor, a todas las personas, Señor. Le damos las gracias, Señor, en esta mañana
Y así oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. En esta mañana, hermanos, tenemos el tiempo de los testimonios, ¿sí? Y por la gracia de Dios tenemos 2 testimonios. Voy a invitar primeramente a una voluntaria, quien ha estado participando de diferentes programas aquí en la iglesia, también en la fundación, en lo que es IYF, ¿sí? También ha sido parte, ¿no?, del programa del Encuentro Mundial, el Campamento Mundial. Voy a invitar, por favor, a hermana Milena Mollo, quien nos va a compartir su testimonio de salvación. Buenos días, primeramente a todos hermanos, hermanas. Bueno, quiero agradecer también por este espacio que me dan para poder compartir mi testimonio de cómo yo recibí la salvación y también cómo fue mi experiencia como voluntaria. Bueno, primeramente quisiera compartirles, ¿no?, cómo era yo antes de asistir a la iglesia o ser voluntaria. Bueno, en mi niñez siempre a mí me ha tocado ser una persona muy que tenía que esforzarse por las cosas que quería obtener. Si yo quería algo, quería un juguete o no sé, alguna aprobación, sobre todo de mis padres, tenía que esforzarme mucho. Si quería recibir felicitaciones de mi padre, tenía que estudiar mucho. Si quería un juguete, tenía que trabajar. Siempre todo me ha costado mucho. Entonces, de esa parte, cuando yo escuché sobre la salvación, me costó mucho recibir que Dios mandó a su Hijo para que cubriera por todos mis pecados. Eso fue algo que a mí no puede ser algo tan bueno. O sea, yo tenía el pensamiento que tenía que dar algo más, o sea, tenía que darle algo al Señor, o sea, vivir muy perfectamente los 10 mandamientos que Él nos ha dado. Entonces yo cada vez que intentaba, fallaba, mentía, contestaba a mis padres. Entonces yo decía, una persona como yo no puede entrar al paraíso, y eso me enojaba mucho a mí, porque yo siempre he soñado, ¿no?, con el paraíso, entrar ahí, pero decía, si voy a ir a la iglesia, tengo que cumplir los 10 mandamientos, no puedo fallar. Y entonces así intentaba una y otra vez. Y tenía el pensamiento de que Dios me puede perdonar una primera vez, segunda vez, tercera vez, pero no me puede perdonar una cuarta vez. Entonces, cada vez que yo intentaba, fallaba. Hasta que un día, hermana Vilna se me acercó a mí. Yo doy clases de inglés en la fundación, entonces un día después de clases me dijo que quería compartir conmigo la palabra. Entonces yo siempre estoy presta a escuchar la palabra de Dios, eso sí, siempre lo tengo presente. Entonces ese día ella me compartió muy detalladamente todo lo que significaba la salvación, de cómo Jesús había cubierto todos mis pecados desde que yo nací hasta que yo muera. Entonces ese día para mí fue muy buena la noticia. Entonces yo le dije, pero ¿dónde está eso?, ¿no? Y ella me mencionó diferentes versículos, pero me quedé con este especialmente, que es Hebreos 9:26. Se los voy a leer. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces yo me quedé mucho con esto que decía, para siempre, de una vez para siempre. Entonces ya yo pude entender que realmente Jesús vino, limpió nuestros pecados, y aún así, cuantas veces fallemos, Él nos ha perdonado. Entonces yo ya soy santo, justo y perfecto. Eso me costó mucho recibir, porque yo, como les decía, me tenía que esforzar mucho por lo que quería obtener. Y entonces obtener la salvación, algo tan precioso y algo tan que no se puede comprar con todo el oro del mundo, yo podía recibir y solo tenía que creer. Entonces me pareció tan buena la noticia que cuando ese día me llené de mucho ánimo y dije, todo el mundo tiene que enterarse de esto, todos tienen que recibir la salvación. Entonces también por esa parte me anoté como voluntaria para el Encuentro Mundial en Sucre y me sentí muy feliz,
La verdad, cuando vi que los pastores que venían del otro lado del mundo, de Corea, venían solamente para anunciar eso, a la salvación, a muchos hermanos, ¿no?, que vinieron, voluntarios, y eso llenó mucho mi corazón. Cuando me sentía agobiada del trabajo que había, a veces es muy agotante, entonces recuerdo siempre el día en que me sentí muy animada porque todos podían recibir esta buena noticia, incluyendo también mi familia. Eso es lo que pudiera compartir. Muchas gracias. Hola, 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 sí. Bueno, escuchando, ¿no?, los testimonios de los voluntarios, actividades que realizamos acá dentro de la iglesia y la fundación, ¿sí? El objetivo más que todo es compartir, ¿no?, la palabra, que los jóvenes puedan descubrir el verdadero propósito, ¿cierto, hermanos? Nosotros hacemos muchas cosas, ¿sí?, dentro de la iglesia como IYF también. Entonces estamos pidiendo la gracia de Dios también para que muchos jóvenes puedan entender el evangelio. Ahora también voy a invitar a la seminarista Cintia, que nos va a compartir también su testimonio. Adelante. Buenos días, hermanos. Sí, y me siento muy feliz por escuchar a Milena, ¿no?, cómo ella compartía sobre cómo Dios le permitió escuchar el evangelio. Y un 31 de enero del 2013, y ese día llegando a la fundación, me dijeron fundación, pero había sido una iglesia, y esa misma tarde me compartieron, y ese mismo momento Dios me permitió escuchar, recibir el evangelio, creer. Y desde el 31 de enero del 2013 hasta la fecha, Dios aún me mantiene dentro de la iglesia. Me siento muy feliz. Y este tiempo Dios me permitió, y en el encuentro poder participar, ¿no?, dentro del área de auspicio. Y yo grandemente pude ver el trabajo de Dios, porque Dios nos permitió recibir en efectivo a nivel nacional como 70,000 bolivianos de empresas, hermanos empresarios también, y en productos alrededor de 30,000 bolivianos. Es mucho, ¿no? Entonces, como poco más de 100,000 bolivianos, tanto en productos como en efectivo, Dios me permitió. Pero yo no pude ver ese trabajo de Dios, y antes de eso yo pasé dos situaciones. Y el año pasado, en octubre, yo me escapé de la iglesia. Yo no tengo maleta, pero yo agarré mis yutes, yo tengo yute, ¿no?, porque voy a hacer donación en los mercados. Agarré mis yutes, coloqué toda mi ropa, me escapé de la iglesia. Pero Dios tuvo misericordia, y a las horas Dios me permitió volver a La Paz nuevamente. Pero 2 días antes de viajar a Sucre, y yo me enteré a media mañana que mi mamá y mi hermanito menor se fueron a trabajar a Chile. Y yo cuando me enteré de eso, que hace una semana atrás de eso se habían ido, me sentí muy mal. ¿Y por qué se fueron?, pregunté. Porque no hay plata, no hay dinero. Y mi papá falleció, ¿no?, hace unos 4 años. Y yo me miré y dije, pero yo tengo fuerza, yo puedo trabajar. ¿Por qué mi mamá tiene que sufrir yendo a trabajar a la cosecha, a otro país, con mi hermanito? Y mi hermano del medio se queda a vivir en mi casa en Santa Cruz con la moto, trabajando. ¿Por qué mi familia tiene que pasar eso?, pensé. Yo puedo así. Y ese día lo primero que surgió en mí fue, me voy a ir de la iglesia, así. Pero como soy débil espiritualmente, lo que hice fue llamar a pastor y a misionera.
pastor, me siento difícil. No quiero estar triste, pero estoy triste. Quiero irme así. Así me enteré. Y luego, Pastor Andrés solamente me decía, Dios quiere trabajar en auspicio, Dios grandemente está trabajando, Dios así también va a trabajar en tu familia. Avancemos, esa palabra me dio. A los minutos me llamó misionera Luz. No entiendo por qué está pasando esto en tu familia, sí. Pero Dios va a trabajar, tiene un propósito. Así, no me fui de la iglesia. Ya aparecía los 2 días en Sucre y con tanto trabajo me olvidé de mi familia, sí. Pero estos días, estando nuevamente en la iglesia, Dios me permitía esta palabra. ¿Me pueden acompañar por favor en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. En adelante. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Hola. Hola, hola. Ya han pasado como desde el 2013, más de 10 años. Y hermanos, desde el día que Dios me permitió vivir en la iglesia hace ya poco más de 3 años, y yo jamás había valorado la iglesia en mi vida. Porque mi papá 2 veces Dios me disciplinó y una vez y tercera me azotó. Entonces llegué a la iglesia a vivir con un corazón como, Dios, ¿qué tienes conmigo? Hay tantas personas, ¿por qué tanto te fijas en mí así? Pero el día que yo me escapé de la iglesia el año pasado, hermanos, y cuando Dios me permitió volver, por primera vez yo empecé a valorar la iglesia. Me sentí como que la iglesia es un centro de rehabilitación. Y yo siendo tan perversa, tan vil, Dios me trajo y me educa en la iglesia, me enseña en la iglesia, me forma en la iglesia. Hasta el día de hoy. La iglesia a mí, a través de los siervos, me enseña el poder vivir delante de Dios, el poder servir a las personas, el mostrarme mi maldad. Así de esta manera, hermanos, yo si no hubiese sido por la iglesia, realmente no sé qué sería de mi vida así. Antes yo no podía hablar así, pero ahora agradezco a Dios que me haya permitido el poder vivir dentro de la iglesia. Y me gustaría que ustedes puedan invitar a sus hijos para que vivan dentro de la iglesia. Porque Dios a través de la iglesia nos forma como predicadores, como conferencistas. Por el área de auspicio yo me reúno con empresarios, coordino con ellos. A través del área de auspicio muchos empresarios este año, muchas señoras de mercado van a recibir el evangelio. Pastor Andrés en campamento de inglés me dijo, hermana Cintia, nuevamente convoque auspicio a nivel nacional el equipo de trabajo. $100,000 hay que conseguir para el grupo de danza. En julio van a ir a Corea. Dios, no es fácil así. Pero si Dios me mostró su obra en el encuentro en Sucre, ¿cuánto más no va a mostrar este tiempo así? Entonces sentí en mi corazón, mi familia ahora no estará así dentro de la iglesia sirviendo, pero un día ellos van a estar así.
Por eso tenía mucho agradecimiento. Dios, tú ahora me permites servir al Evangelio así. Y yo sirviéndote, tú vas a cuidar a mi familia así. Y como aquí dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. También un día me encontraré con mi Padre porque Él recibió la salvación así. Entonces, por la iglesia, hermanos, Dios me enseña a través de los siervos a vivir delante de Dios. Ese es mi único miedo. Astutamente yo puedo vivir dentro de la iglesia. ¿Quién sabe? Nadie. Pero a través de los siervos de la iglesia me están formando de esta manera así. Así, hermanos, yo les quería compartir, ¿no? Dios, como este tiempo está trabajando en mi familia, en mi vida también y en mi área que Dios me permite. Gracias. Sí, muchas gracias. Esta mañana vamos a invitar al grupo Canto de Esperanza, por favor, para que puedan ir pasando. Vamos a invitar al grupo Canto de Esperanza para que puedan ir pasando. De la misma manera, queremos invitar a todos los hermanos, ¿sí? Aquí hay algunos espacios aquí adelante disponible. Por favor, si podemos ir pasando esos lugares, llenando esos lugares. De la misma manera, también recientemente hemos tenido, ¿no? lo que ha sido el campamento de inglés, ¿sí? En la Universidad Mayor de San Andrés. Muchos jóvenes han participado, muchos jóvenes de verdad, ¿no? Han escuchado las conferencias, la palabra también del pastor Terry, y también muchos jóvenes aprendiendo un poco de inglés, también podían aprender a abrir el corazón y sobre todo, ¿no? Experimentar un poco de la cultura de lo que es de los Estados Unidos. De la misma manera, en el campamento mundial, en el encuentro mundial que realizamos, pues muchos jóvenes nos han acompañado. Entonces ha llegado el tiempo también de pedir la gracia para poder avanzar y que todos los jóvenes y que han participado se conecten con la iglesia, ¿sí? Hoy vamos a escuchar las alabanzas a cargo del grupo Canto de Esperanza y los vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos.
oh sí. Oh sí. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente. Jamás nos dejarás, tu amor es incomparable. Oh sí, Señor Jesús.
Sí, muchas gracias. ¿Escucharon bien? Sí, de verdad, ¿no? Dentro de la iglesia, dentro del encuentro mundial, también el grupo Canto de Esperanza estaba alabando y cantando, ¿cierto? Junto a ellos también estaba el coro Gracias, gracias a Dios, y el pastor Oxupar. Yo creo que todos hemos pasado un tiempo muy precioso, ¿cierto? De verdad, muchos hermanos llegaron, muchas personas llegaron, participaban durante la mañana, también en la feria de comidas y sobre todo en la parte de la tarde igual. Los jóvenes, los pastores también, los jóvenes de diferentes países llegaron y juntos escuchaban la palabra. Había diferentes tipos de situaciones, pero gracias a Dios todo salió bien, ¿sí? Después de eso, acá realizamos, ¿cierto?, el concierto de K-pop y campamento de inglés. Dios nos ha permitido pasar un precioso tiempo. Ahora, hermanos, se vienen más actividades. ¿Ustedes sabían? Se viene primero el campamento para la familia, por si acaso. Quiero extenderles esta invitación a todos los hermanos para que desde ahora preparen su corazón y su tiempo y se inscriban en la oficina central, que está justamente, ¿no?, la mesa de inscripción frente a los ascensores. Pues ahí pueden registrarse, ¿no? Es un campamento muy precioso que va a ser por más de 3 días. ¿Está bien, hermanos? Esto se va a hacer en Caranavi. También se viene el CLF, que se va a hacer en los Estados Unidos con el pastor Oxupar. Entre los hermanos desea participar y quiere más información, le invito a que puedan participar o pasar por la mesa de inscripción que está justamente frente a los ascensores. El día de hoy también en la tarde vamos a tener el taller de voluntarios de Gunius Corps, voluntarios internacionales. Todos los hermanos que tal vez desean que sus familiares participen, sus amistades, les invito a que vengan aquí a este lugar y juntos podemos participar y escuchar también la palabra. ¿Está bien, hermanos? Sí. Entonces vamos a invitar ahora al coro Nueva Alegría. Nos van a cantar, nos van a alabar 2 alabanzas, Tierra de la Palestina y Te exaltaré, mi Dios. Vamos a recibirlos, por favor, con fuertes aplausos. Que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre
testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían bien. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, Preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová Y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Sí, muchas gracias. Por la gracia de Dios hemos tenido dos grandes actividades, hermanos, recientemente. El primero era el encuentro mundial que hemos realizado en Sucre y el segundo era justamente el campamento de inglés. Ahora vamos a presentar los dos videos resúmenes de estas dos actividades. Adelante con el video, por favor. I had a dream so big and loud. I jumped so high, I touched the clouds. Whoa, oh, 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 oh. I stretched my hands out to the sky. We danced with monsters through the night. Whoa, oh, 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 oh. I'm never gonna look back. Whoa, I'm never gonna give it up. No, please don't wake me now. This is gonna be the best day of my life. My life. This is gonna be the best day of my life. My life. I howled at the
Sí. Hoy, después en los anuncios, vamos a mostrar el video, ¿está bien? Por favor, mil disculpas. Vamos a escuchar la palabra de Dios, hermanos. Vamos a invitar a Pastor Andrés Lim. Sí, buenos días, hermanos, hermanas. Sí, buenos días. Esta mañana vamos a buscar el libro de San Juan, capítulo 9. Sí, libro de San Juan, capítulo 9. Aquí el monitor muy grueso, sonido, ¿sí? Muy grueso. San Juan capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 12 voy a leer, hermanos. Ya todos se encontraron, voy a leer. San Juan capítulo 9, desde el versículo 1 hasta 12 voy a leer. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Uno decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dieron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que le llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dieron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Hasta el versículo ya 12 hemos leído. Y yo también tengo 3 hijos, ¿no? Entonces, criando, guiando, también enseñando. Y para enseñar, educar a nuestros hijos, más difícil es doblar, que duele mucho. Ellos naturalmente no quieren doblar su deseo, entonces única manera, por mi fuerza quiero doblar. O más fácil es alzar la mano. No sé si a ustedes qué les parece, pero en caso de yo, alzar la mano. Claro, no golpeo, ¿cierto? No golpea, solo quiere dar miedo, ¿cierto? Por miedo ellos quieren doblar. Alzar la mano o otros y grita la voz. Por eso alguna parte, alguna vez escuchando conferencia de email, y hay un tema, se llama dentro de mi mamá vive Hulku, dice Hulku, mirando los hijos, según la vista de los hijos, dentro de mi mamá vive Hulku. Hulku conoce, hombre verde, ¿cierto? Y de repente transforma. Entonces, y para educar a nuestros hijos, más difícil es doblar, que sabiendo el padre y la madre, mi hijo vive con este corazón, va a sufrir, eso sabemos. Sabiendo esto, o también dejar eso más difícil, ¿verdad? ¿No? Porque sus hijos sufren. ¿Qué padre, madre va a estar feliz? Entonces quiere corregir. Una manera de corregir es hablar. Es muy bueno hablar. Pero los hijos no hacen caso. Ellos piensan. ¿Qué piensa? Mi mamá, mi papá no sabe. Luego, lo que estoy haciendo, ama mejor así ya. Eso más feliz, así piensa. Por eso una manera más difícil es doblar, enseñando, educar a nuestros hijos, eso sabemos ya. Sabiendo esto, para educar, una cosa es más difícil, es
doblar su idea, sus deseos. Entonces, y nosotros también aquí en nuestra iglesia y tenemos una fundación, IYF, como usted todo conoce. Entonces, dentro de IYF tenemos un programa que se llama Kunniusko. ¿Han escuchado Kunniusko? Sí, grupo bueno es grupo bueno, ¿no? Llevando buena noticia. Luego nosotros entrenando, enviamos a diferentes países. Entonces muchos jóvenes desean conocer otro país, piensa que pasear, disfrutar, eso ya. Y también como los jóvenes tienen una imagen, conocer otro país, excelente, buenos. Entonces a través del programa Kunniusko inscriben bastante jóvenes y luego nosotros calificamos, ¿no? Por diferentes talleres, enseñamos, educamos. Luego los jóvenes aprobado recién enviamos a diferentes países. En nuestra fundación más de 100 países tenemos. Por nuestra fundación podemos enviar diferentes países, desde el continente África, continente Europa, continente Asia también, ¿no? Luego aquí, Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, casi todo el mundo tenemos nuestras sedes y enviamos durante 10 meses, 11 meses, 1 año. Luego, y pasando ese periodo de Kunniusko voluntariado en extranjeros, en otros países, le gusta, desea 1 año más, quiere estar y se puede quedarse 1 año más, depende, ¿no? Depende de los encargados, los pastores coordinando. Entonces, llegando los jóvenes y desean ser voluntario en diferentes países. Entonces nosotros entrenando primeramente, ¿cómo entrenar? Vemos sus títulos. Algunos solamente tienen bachilleratos. Pero según nuestro programa de Kunniusko, enviar a otros países, primera condición es ser universitarios. ¿Sí? ¿Sabían esto? Entonces no es universitario, no se puede viajar a otro país. Entonces alguien, no está bien, dice eso. Entonces solo tiene bachillerato, entonces no es joven. ¿Y por qué así? Tratando mal, dice, pero no está así. Y puede escuchar bien, hermanos, esa parte. ¿Y por qué necesitamos sí o sí ser universitario? Así podemos enviar a otros países. Alguna vez nosotros conocemos en la iglesia algún hijo de hermanos, pide, por favor, mi hijo no es universitario, pero en la iglesia nació, salvos, él es salvos. Luego entiende la salvación, entonces pide que viaje, experimente ese Kunniusko. Pero nosotros no enviamos los que tienen bachilleratos. ¿Por qué razón nosotros no enviamos? O por ejemplo, los judíos enseñan, educan una manera de sus hijos, escuchando. Tiene un dicho de Dios, creo que ustedes también han escuchado. Los hijos piden, ¿qué pide? Su deseo, ¿no? Lo que desea, eso pide. Entonces, el hijo pide como pescado, pide pescado. Entonces, los padres de judíos, en vez de dar pescado a su hijo, enseña, dice, ¿qué enseña? Sí, y manera de pescar, no da. Claro, cuando los hijos piden pescado, ya aquí está pescado, entonces se siente feliz, contento. El padre también mirando a mi hijo está feliz, el padre, la madre también se siente feliz. Pero enseñar cómo pesca, hijo, ven acá, cómo pesca, sabe, trae palitos. Luego aquí amarrando hilo, ¿sí? En el hilo, ¿qué tiene que también poner? Anzuelo, ¿verdad? ¿No? Y luego ahí nomás tirando, ¿puede pescar? Los peces, ¿qué le gusta? Lombriz, lombriz. Entonces ya vamos a ir a, ¿dónde va a traer lombriz? Abono, ¿dónde hay abono? ¿Cierto, no? Ay, huele feo. Y sacando aquí lombriz también, qué asco parece. Qué asco. Entonces, así para agarrar también los hijos no le gusta.
¿Mm? Parece pequeña víbora, ¿cierto? ¡Qué asco! Entonces, para agarrar eso, después anzuelo tiene que meter. ¿Sabe cómo va a meter ese lombriz? Cuando mete el lombriz, ¿qué hace? Ese está vivo, ¿cierto? ¿No? Está vivo, tiene que meter en el anzuelo. Entonces, los peces cuando mirando ese lombriz en el río, se mueve porque está vivos. Entonces, los peces ya y comen, ¿no? Sí, ese muerde. No sabía, dentro de ese lombriz hay anzuelo, recién, ¿sí? Pescamos. Entonces, enseñar la manera de pescar, tiene que hablar. Hijo, palitos, necesita qué tipo de palitos, hilo, qué tipo de hilos, ¿sabe? ¿Por qué ese hilo usamos? Luego, última parte, ¿por qué pone anzuelos? Porque ese lombriz está vivo, tiene que poner, ya todo hablar, explicar. Eso ya cuesta, ¿verdad? ¿No? Eso ya no es fácil. Entonces los judíos enseñan esa manera. Como hablamos, nosotros los hijos enseñando, educando, una manera más fácil es alzar la mano, ¿cierto? No da miedo. Voy a golpear, chicotear. Por dar miedo, obedece a algunos hijos. Y también alza la voz, ¿sí? Alza la voz. Cuando grita, los hijos se sienten miedo, ¿cierto? ¿No? Creo que mi papá está enojado, me va a golpear después, ¿no? Entonces ahí ya obedece. Es de dos maneras la mayoría, yo también eso hago. Después de hacer esa manera, me duele mi corazón, ¿cierto? ¿Por qué yo grité? ¿Por qué yo alcé la mano? Mejor manera que es, hermanos, escuchando. ¿Ya mejor manera que es? Hablar, expresar. Palo trae. ¿Qué tipo de palo? Porque ese palo debe usar, ¿sabe, hijo? Luego ahí lombriz tiene que poner. Debe ser está vivo. Porque está vivo, los peces mirando se mueven. Entonces, está vivos. Ellos así ya muerde. Y ya explicar. Entonces los hijos todo explicando, su padre entiende o no entiende bien. Papá, ¿por qué ese palo tiene que usar? ¿Por qué el hombre tiene que poner? ¡Ah, qué asco! ¿Sí? Ellos ya pregunta bastante, ¿sí? Los hijos preguntan. Entonces toda la pregunta, algunos padres con mucha paciencia piensan que necesita mis hijos educar de esa manera. Ese mejor es súper. Así mi hijo también algún día va a entender, va a crecer, creciendo va a ser madurado. Es muy importante madurado. Mi hijo ser madurado. ¿Qué quiere decir madurado? Ese hijo va a llevar una vida más feliz. Lleva bien con su esposa. Luego él también sabe enseñar, educar a sus hijos. ¿En qué manera puede vivir felizmente mis hijos? Pero no aprende muy bien los padres, no sabe muy bien enseñar. Como yo expliqué, si más rápido, ¿qué es? Alza la mano. Es muy fácil. Luego, alza la voz, grita. Así, grita, ¿no? Mucho hulku sale. Varios hulkus. Pero esta mañana, ¿sí? Y hablando, eso muy importante. ¿Qué está hablando? Sí, eso. Kunyusko hablando, ¿verdad? ¿No? Poco desviamos. Kunyusko hablando, debe ser universitarios. ¿Por qué bachillerato no quiere enviar nuestra fundación? No es menosprecio, nosotros experimentamos, enviamos, no son universitarios, enviamos a diferentes países. Pero tiene un porcentaje, mayor porcentaje, la mayoría retorna, no aguanta, no se puede, si no supera, la mayoría retorna a su país nuevamente. Imagínense enviar a otro país pasaje $100, $200, luego dejar su tiempo, 6 meses, 7, 8 meses, es poco grande su tiempo. En toda su vida un tiempo dejando, luego experimenta, viaja, es grande. Entonces, para dar mejor efectos, mejor experiencia, nosotros pensando, ¿sí? Luego averiguando,
ser universitario enviamos. Para ser universitarios, cuando sale bachillerato, no quiere entrar a la universidad, quiere ganar dinero, negocio, ganar dinero, está bien, no hay problema, eso también buenos. Pero cuando entra a la universidad, otro mundo, hasta bachilleratos, hasta secundaria, su padre, madre empuja por la fuerza. Sí, por la fuerza también avanzan los hijos, ya levántate. Luego estudiar, ya cuaderno, ¿dónde está? Ya ropa, tiene que, ¿dónde está? Luego por la fuerza, ¿sí? Los padres, ya guía, empuja. Luego ellos estudiando, luego ya aprueba. Luego entrando a la universidad, ¿qué vida es universidad? Universidad también, padre, madre, levántate, pone su ropa, uniforme. Luego así cuaderno da, ya universidad diferente, es muy libre. Muy libre, ¿qué quiere decir? Todas las cosas ese universitario debe pensar. Luego, una cosa muy importante, decidir en su vida. En su vida decidir su carrera. Decidir una semana cuánta clase va a escuchar. Luego, sí, tareas. Luego, mi horario 24 horas, ¿cómo voy a usar? Todo decisiones. Después de decidir, su consecuencia, fracaso o sufrimientos. Todo lleva, ¿cierto? Eso aprende en la universidad. Eso aprendiendo en su vida crece, luego madura. Porque cuando entra a la universidad piensa, ¿sí? Todo está bien, todo está feliz, pero no está así. Mucho dinero gastando, un año después salen resultados. En la universidad nadie empuja, nadie obliga. Él decide. Algunos jóvenes, sí, horario, 24 horarios usando, organizando bien. Pero algunos jóvenes, fiesta, aquí mucha fiesta en la universidad, ¿verdad? ¿No? En la universidad muchas fiestas, fiesta, tomando, discoteca, además tiene novia, novio. Todo tiene novio, novia, ¿por qué? Él también. Entonces desea tener novia, andando juntos, viajando, paseando. ¿Quién decide eso? ¿Quién decide? ¿Su padre, madre decide? No. Él decide. Decidiendo, consecuencia, él debe tener también. Cuando tiene problema, él también tiene que resolver. Entonces, eso todo proceso en la universidad pasando. Luego, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, hasta tesis, hasta examen. Todo esto pasando, ese joven recién puede tener título. ¿Qué título puede tener? Licenciatura, ¿verdad? ¿No? Licenciatura. Después otro más mayor, un título puede estudiar, puede tener. Entonces ese proceso, aunque no todo es así, según ese proceso ayuda a madurar, el hombre madurarse, ¿sí? No es fácil, ¿sí? ¿Ya puede entender, hermano, eso? ¿Sí? ¿Cómo madura? No es fácil como yo pensaba. No es fácil. Cuando era hijo, padre, caminando en la calle, hijo mío, ¿quiere comprar Coca-Cola? Sí, papá, dice. ¿Quién compra Coca-Cola? Padre compra, luego da. Ya hoy día vamos a ir a la iglesia en la mañana, ¿sí? Luego padre trae autos. Luego los hijos suben autos. Luego el padre, ¿qué hace? Maneja. Manejando 30 minutos, 1 hora, manejando, llega a la iglesia, escucha la palabra. Todo lo que recibe, ese apoyo de su padre, madre, no es fácil. No es fácil. Lo que come, lo que se viste, lo que lleva, lo que estudia, no es fácil. Cuando el hijo creció, salió de la universidad, luego ¿qué quiere hacer? Él quiere comprar Coca-Cola. Él quiere comer un almuerzo. ¿Todo qué es? Dinero. Para ir allá fácilmente, donde yo quiero. Antes mi padre llevaba por su auto. Ahora, jovencito, ¿en qué manera puede llegar? Donde quiere. ¿Tiene su auto? Ay, ¿por qué difícil micro? Hay tanta gente que cada vez se para. Ay, tengo que ir ahora, ¿cierto? Ay, voy a comprar mi auto entonces.
Auto es 10 boliviano, hermano. Auto es 20 boliviano. Auto es 100 boliviano. No es así. Todo lo que recibe tu padre, madre, no es fácil. Pero 100% todo recibe. Cuando niño no entiende nada, cuando crece jovencitos, universitarios, luego entra a la empresa, luego desde ahí aprende. Todo lo que yo recibí de mi padre, madre, no es fácil. No es fácil. Es demasiado esfuerzo. Compra un auto, $15,000, $20,000 para ahorrar, para comprar un almuerzo, para llegar donde quiera llegar, para poner también, ¿sí?, una ropa también. Todo ya no es fácil. Así aprende, ¿verdad? ¿No? Así aprende. Aquí también escuchando en La Paz, no hay mucho trabajo, ¿verdad? ¿No? ¿Hay trabajo? ¿Ahí no hay trabajo? No hay. ¿Usted no hay trabajo? Trabaja, ¿no? Trabaja. Trabajo también. Para entrar a empresa, tener trabajo también, eso tampoco es fácil, hermanos. Pero los padres, todo hicieron. Luego atendieron sus hijos. Sus padres sí saben estas cosas. Por esta manera madurando, ¿sí? Madurando. ¿Madurando qué quiere decir? Madurar, ¿qué quiere decir ustedes? No es fácil, hermanos, vivir. No es fácil. No es fácil nada este mundo. Todo cuesta estas cosas. Pero antes de madurar, pensamos. ¿Qué pensamos? Puedo hacer. Eso yo puedo hacer. Echando, estudiando, trabajando, ganando. Y puedo hacer y piensa. Luego, en el mundo, ¿no? Sí, ahí experimenta poco a poco y madura. Como en ese proceso con nosotros, si nosotros tenemos una condición, ¿no? Por eso ser universitarios. Siendo universitario, nosotros enviamos a diferentes países. Entonces, todos los universitarios no tienen problema. También tienen problema, ¿sí? Pero porcentaje, ¿sí? Poco porcentaje. Porque ellos, según ese proceso, aprendieron. Decidir. Luego también tener responsabilidad. Luego, en el mundo no se puede hacer solos. Se necesita como asociar, ¿no? Asociar amigos, amistades, que necesita ese apoyo, ayuda de otra persona. Muy inteligente, pero mientras viviendo en ese mundo solo no se puede. Si sí o sí necesita ayuda de otra persona. Para recibir ayuda de otra persona debe humillarse. Aunque tengo razón, muy injusto, pero desde ahí también, ese injusto, soy justo, porque yo tengo que doblar. Pero este mundo es diferente. Aún soy justo, ese injusto, para recibir la ayuda, tengo que doblarme, tengo que humillarme, ¿sí? Soy potente, tengo razón, luego todo estoy bien. ¿Quién va a ayudar? ¿Le gusta esta persona? ¿A usted le gusta? No le gusta recibir. Aún soy justo, humillarme. Necesito ayuda. Ese mundo, aprendiendo uno a uno. Ya esta mañana, San Juan capítulo 9, ¿no? Nosotros hemos leído. Aquí San Juan capítulo 9 leyendo, sale un ciego de nacimientos. Ese ciego de nacimientos, ¿sí?, explica sobre nosotros, nuestras vidas. Aunque ustedes no son ciegos, todo se ve bien, ¿cierto? ¿Usted se ve bien? No son ciegos, ¿verdad? ¿No? Sí, no son ciegos. Se ve bien, pero San Juan capítulo 9, ¿por qué explica a través de una persona es ciego de nacimiento, explica a nosotros? Ese ciego de nacimiento es
como nosotros, cada uno de ustedes esta mañana. Tal vez en la mañana escuchando, pastor, no soy ciego, yo veo muy bien. ¿Sí? Usted, pastor Andrés, ¿verdad? ¿No? Usted coreano, usted está hablando, yo veo bien. Tal vez puede pensar, pero ese ciego de nacimiento, cada uno de ustedes, nosotros. Según ese sentido puede escuchar, y hermanos, ese ciego de nacimiento un día nació, pero no podía ver. No se ve nada, solamente se ve. ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? Ya cierre los ojos, ya luego ve. ¿Qué se ve ustedes también? Ya cierre ojos, ¿qué se ve? ¿Qué se ve? Ah, empanada se ve, dice alguien, tiene hambre parece. O sea, ¿qué se ve? Creo que no cerraron ojos, por eso ya cerrando los ojos, cerraron ojos. Ya, ¿qué se ve, hermanos? Oscuridad, ¿cierto? Oscuridad. Dentro de oscuridad, luego imagina, porque oscuridad, imagina. Que todo lo que usted imagina, piensa, no es real, está hablando. La vida de ciego de nacimiento no es real, es solo imaginación. Todas las cosas, imaginación, no es real, porque su vida es oscuridad, oscuridad. Dentro de la oscuridad, ¿cómo puede ver claramente? No se ve. Por eso, todo no es real. Falso hablando, falso. Su vida falsa es ese ciego de nacimiento. Ese ciego de nacimiento todos los días pidiendo limosna. Luego, ¿qué pensará? Toda mi vida así vivirá. Ah, qué triste. ¿Hasta cuándo tengo que pedir? ¿Por qué mis padres no me ayudan? Luego él habla también, imagina, ¿cierto? Sí, pero la Biblia dice, toda la imaginación es real o falso. Falso, falso. Falso. Ya vamos a ver, ¿no? Vamos a leer aquí el versículo. Ya, 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciegos? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y aquí entre los discípulos Jesús hablaba, ¿no? Mirando justo, caminando, pasando, vio un ciego de nacimientos. Entonces los discípulos de Cristo mirando ese ciego y preguntaron, sí, Señor, ¿por qué ese hombre nació ciego? ¿Por qué está sufriendo? Creo que él malo, ¿no? Él pecó. O si no pecó sus padres y cometieron, sus padres cometieron pecados. Por eso así nació preguntando. Ustedes también en su vida, cuando caminando, viviendo, ve, ¿sí? Igual que los discípulos ve. Mirando, usted también habla, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué en mi vida esto pasa? ¿Por qué sucede en mí? ¿Por qué mi negocio? ¿Por qué mi familia? Luego también lo que cuando ve pasando, habla, ¿verdad? ¿No? ¿Qué habla ustedes cuando sucede en su vida? Por ejemplo, esta vez tenía que viajar, Sucre, Campamento Mundial Sucre, pero ¿hay pasaje? No hay pasaje. Cuando no hay pasaje, ¿qué habla? ¿Qué habla? Primero se queja, ¿no? Hacia su padre, madre. Después, porque no hay dinero, ¿verdad? ¿No? Si no hay dinero, entonces se siente, ¿cómo se siente? Soy pobre, soy miserable. Así ya piensa. Usted también cuando, ¿sí? Llegando tiempo de pagar alquiler, pero no alquila, ¿cómo? ¿Qué se siente?
¿Ah, no se siente? Ah, tengo que pagar, ese dueño tan malo, ¿por qué hace tanto exija? ¿No? No conoce mi situación. Estoy trabajando, no estoy haciendo malas cosas, trabajando duro. ¿Me puede dar más tiempo? ¿Por qué el dueño así exige tantos? Sus hijos, cuando piden necesidades, pero no puede dar, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? También sufre, ¿verdad? ¿No? Le duele su corazón. Si se enferma esta mañana alguien, si enferma, yo viniendo a la iglesia, ¿por qué me enferma? Si soy salvo, soy hijo de Dios, ¿por qué se enferma? Alguien habla, ¿verdad? ¿No? Creo que usted no habla. Pero alguien habla también. Lo que ve, todo lo que ve. Luego lo que se siente habla. Aquí los discípulos también, justo mirando ese ciego de nacimiento, habló. Creo que él pecó o sus padres cometieron pecados. Por eso está recibiendo este castigo, este sufrimiento. Esa mañana también ustedes piensan, ¿cómo piensan? Mirando diferentes situaciones ustedes. ¿Qué piensan? Luego, ¿qué dicen? ¿Puede pensar poco, hermanos? ¿Puede pensar bien? ¿O voy a dar un tiempo, 2 minutos? Yo también, esto está pasando en mi vida. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo está sintiéndose? Aquí también miró. Luego los discípulos hablaron. Después de escuchar Jesús respondió, ¿verdad? ¿No? Jesús también mirando misma situación. Mismo hombre ciego de nacimiento mirando a Jesús y respondió. Ya vamos a ver, ¿sí? El versículo, Jesús que respondió. Sí, aunque los discípulos preguntaban, ¿él cometió pecado o sus padres malos? Eso preguntó. ¿Por qué? Para que nazca ese como ciego de nacimientos. Ya Jesús mirando que respondió, vamos a ver el versículo 3. El versículo 3, ¿encontraron? O aquí adelante, ¿no? Esta vez está proyectando. Ya. ¿Podemos leer juntos ustedes Jesús qué dijo? Sí, vamos a ver. Ya podemos leer juntos ustedes 1, 2 y 3. Sí, Jesús, ¿qué vio? Mirando ese ciego nacimiento, Jesús, ¿qué dijo? El malo, por eso así nació. Sus padres son ladrones, estafadores, por eso así nació su hijo. Jesús, ¿qué respondió? Que no cometió, ¿verdad? ¿No? Ni él ni sus padres. Entonces, ¿por qué él nació ciego de nacimiento? ¿Por qué está pasando esa situación en su vida? Jesús que respondió, aquí ya voy a leer, ustedes han leído, pero una vez más puede escuchar. Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que manifiesten la obra de Dios. Porque Dios quiere trabajar. ¿Con quién quiere trabajar? Con ese ciego de nacimientos. Entonces esta mañana, ¿usted desea que Dios trabaje en su vida? ¿Amén? Entonces van a ser ciegos, usted va a ser ciego. ¿Desea que Dios trabaje en su vida? Ciego nació ciego. ¿Eso le gusta? ¿Eso desea, hermanos? Que sea ciego, si sea como paralítico, sea divorciado, sea enfermo de cáncer, o sea como estafados. ¿Eso desea ustedes? Ya no quiere ahora. Ya no quiere.
Sí, tal vez nosotros físicamente algunas situaciones no le gusta o también le gusta, ¿sí? Pero este versículo, ¿no? Capítulo 9, ¿qué quiere hablar? Las situaciones, los problemas buenos, entonces buenas situaciones malos, tampoco no es. A través de la vida de ciego nacimiento, Dios quiere trabajar, dice, trabajar. Ahí manifestar la obra de Dios. Más que todo Jesús mirando, ¿sí? A Dios. ¿Por qué Dios hizo nacer ese hombre ciego de nacimientos? Y buscando el corazón de Dios, ¿verdad? ¿No? A Dios quiere maldecir ese hombre. A Dios no le gusta ese hombre. Pensando, buscando el corazón de Dios esta mañana. ¿Por qué permitió Dios? Dios no ama ese hombre. Dios ama solamente los guapos. Dios ama solamente los justos, no ama. ¿Qué le parece? Dios solo ama a los justos. Dios solamente ama a los coreanos. Dios solamente ama abogados. Si así Dios amaría, ¿verdad? No es abogado, todo va a caer, rayo va a caer. ¿Cierto? Así va. Solamente los guapos nomás pueden recibir la lluvia o el sol. Pero esta mañana, alumbrando el sol, ¿a quién alumbra el sol? Solo los abogados. Los guapos, no todos, todos Dios dando su gracia. Que pensando, buscando el corazón de Dios, no es así. Dios ama a ese hombre también. Pero ¿por qué nació? Como ciegos. Ciegos, la vida de ciego no se ve. Triste, pobre. Pero Dios tiene otro propósito. Dios, a través de esa situación, quiere trabajar, quiere manifestar. ¿Sí? Dios sí o sí va a trabajar con ese hombre. Jesús, conociendo el corazón de Dios, y habló. No pecó ese ciego, ni sus padres. Luego, entonces, ¿por qué nació ciego de nacimiento, hermanos? ¿Ya puede responder? ¿Por qué ya nació ciego de nacimiento, hermanos? Para que Dios manifieste la obra de Dios. Amén. Entonces en su vida también igualito, hermano, en su vida esta mañana. En su vida también igualito, igual que ese capítulo 9. ¿Por qué sucede en su vida estas cosas? ¿Por qué sucede? Ya puede creer en esta mañana, ¿sí? Ya esta mañana sí puede creer. Esto también Dios quiere manifestar. Esa situación también Dios quiere trabajar. No solamente en mi persona, ¿no? ¿Sí? Mi familia, de toda parte. Luego versículo, vamos a ver el versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Aquí es Cristo habla. Yo soy del luz del mundo, el mundo. ¿Cómo hablamos? Ese ciego de nacimientos no se ve. Oscuro, todo oscuro. Entonces en la oscuridad, ¿cómo puede ver? Solo imaginación. Imaginaciones no es real, falso, es falso, imagina. Parece, ¿verdad? ¿No? Pero imaginación. ¿Cuándo puede ver? Entonces, cuando la luz alumbra. Entonces, ¿quién es luz del mundo? Jesús dijo, ¿verdad? ¿No? Jesús es luz del mundo, hermano. ¿Qué quiere decir? Esta mañana
nosotros también, aunque nuestro ojo está abierto, vimos claramente, ¿no? Estudiando, entrando a la empresa, ganando, así viviendo, será feliz, pensamos. Cada uno de nosotros planeamos, ¿verdad? ¿Ustedes también está planeando o tiene plan también? ¿Tiene plan? Ya tiene plan, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo va a vivir? Ese plan ya tiene. Luego sigue está planeando en su vida ustedes, ¿verdad? ¿No? Pero hermanos, son ciegos. Un ciego planea. Un ciego también planea. Así viviré, así será. Y planea. Pero hablamos, no es real. Imaginación. ¿Cuándo podemos ver la verdad, hermano? ¿Cuándo? Cuando la luz alumbra. Aquí Jesús es luz del mundo, dijo. Entonces ese ciego toda la vida limosnando, pidiendo, esa vida está planeando. Mañana alguien me dará más. Mañana mi vida mejorará. O si tendrá más hambres. O porque hasta cuándo yo tengo que vivir, no sé muy bien. Él también piensa, planea. Pero un día encontró, Jesús, ¿verdad? ¿No? Encontró. Encontrándose, Jesús habla, ciego de nacimientos. Viviendo tu vida, muy triste. Tu vida no se ve, ¿cómo va a estudiar? ¿Cómo va a ganar? Luego, ¿cómo va a casarse? ¿Quién va a casarse? No trabaja, no gana bien, difícil. Jesús vio, luego habló con ese ciego de nacimientos. Jesús desea ahora, hermano, ¿verdad? ¿No? ¿Qué desea? Que sigue viviendo con ciego de nacimiento, sigue limosnando, sigue con tristeza. ¿Así desea Jesús? Creo que no, ¿no? Creo que no. Jesús, ¿qué desea entonces después de encontrar a ese hombre ciego? Jesús no desea nada, calladito nomás, como ustedes. Ya, hermano, Jesús, ¿qué desea mirando a ese hombre? Jesús desea, ¿cierto, no? Que mejor vida. Ese hombre también, ¿verdad, no? No pidiendo limosna, no es como mendigos. Él también, sí, trabajando, dirigiendo a otra persona, luego casándose, formando hogar, luego enseñando, educando a sus hijos, con sus familias, luego alabando al Señor. Sí, esa vida desea, ¿cierto? Sí, Jesús desea una vida mejor. Luego, aquí habla el versículo, ya voy a leer, 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Después de ver ese ciego del hombre, ¿no? Jesús, ¿qué hizo? Escupió a la tierra, ¿sí? Luego hizo lodo con la saliva y untó con el lodo, luego puso en los ojos de ciego de nacimientos. No sé muy bien por qué eso hizo, ¿verdad? ¿No? Jesús. Pero ahí en la Biblia está escrito, ¿verdad? ¿No? Escupiendo a la tierra. Luego hizo lodo, luego ahí puso en los ojos de ciego. ¿Se puede imaginar ustedes ahora? Sí. Ese ciego, antes de encontrar a Jesucristo, llevaba una vida, sí, mendigando, limosnando. No tiene su futuro. Pero después de encontrar a Jesús, poco raro, aunque no podemos entender, ¿no? Escupiendo a la tierra, ese hizo lodo, luego, ¿dónde puso? Ojo de ciego nacimiento. ¿Ya puede imaginar todos? Sí, ese lodo puso en sus ojos ahora. ¿Ya cómo se siente? Parece que usted no está aquí, parece. Está a otro lado. Terminando culto, creo que va a ir a zona sur.
o alto va a ir, parece. Ya puso esos lodos en sus ojos. Entonces, ¿cómo se siente en sus ojos? ¿Cómo se siente en sus ojos? Caliente, ¿no? Porque recién fabricó Jesús su saliva. Caliente. ¿Cómo se siente? O poco pesado. Aunque no se ve nada, pero algo, ¿no? Se siente. Después de poner en los ojos, luego ya habló. Versículo ya 7. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Después de poner los ojos de ciego, Jesús habló. ¿Qué habló? ¿Qué habló, hermanos? Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y habló a ustedes. Ve al estanque de Siloé. Ya habló a ustedes. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? Ya en su ojo no hay ese lodo. Ya después de poner sus ojos, Jesús habló. ¿Qué habló esta mañana? Ve lavarte en el estanque de Siloé. Ya usted responde ahora. ¿Qué haría usted? Ya respóndeme. Respóndeme. Como el padre enseña, hijo, palo trae, palo. En ese palo, hilo arma. Esa última parte de hilo tiene que poner anzuelo. Anzuelo debe ser así. Después vamos a traer lombriz. Hijo escucha, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo escucha, hijo? Sí, sí, papá. Sí, es verdad. Sí, sí. ¿Así escucha? Cada rato pregunta. ¿Por qué palo es? ¿No se puede fiero? ¿No se puede otro? Ah, me aburro, voy a ir a otro lado. Hijo no escucha. Sí, ¿verdad? ¿No, hermanos? No escucha. Pero el padre, ¿qué hace? Necesario. Ven. Luego uno a uno explica. Hasta que entienda. Eso no es fácil, ¿verdad, hermano? No, no es fácil. Jesús habló, ¿verdad? ¿No? Ese ciego de nacimiento, ¿qué responderá? ¿Va a escuchar con quieto? Ve, lavarte en el estanque de Sil. Así hablar y ya va a responder. Siloé. Jesús aquí, río. Jesús, ¿a dónde enviando a mí? Así va a hablar. Ay, basta, ay, ¿qué Jesús hablando conmigo? Yo pensé que algo va a hacer, por eso puso en mi ojo, ¿no? Pero dice que vaya, ¿a dónde vaya? Río enviando a mí. Río, ¿usted quiere que yo muera? Así ya va a pensar. ¿Usted quiere que yo sufra? Varias veces. Estando en la iglesia, hermanos, varias veces. Escuchando la palabra, ay, basta, eso es la Biblia, pero mi vida, otro, mi vida, otros, diferente. Escuchando la palabra en la iglesia, en el culto, al escuchar, hasta ahí nomás, basta, mi vida, otro. Eso es solamente la Biblia, la palabra. Muchas veces en mi vida también, hermanos, esta vez se acabó el encuentro mundial en Sucre. En el principio, nosotros queríamos realizar en otro lugar. Se llama Centro de Convención, ¿sí? De la ciudad de Sucre, 20 minutos de viaje, por auto, como 15, 20 minutos de viaje. Tiene de la gobernación centro de
Centro de convención, ¿no? Es el lugar. Patio grande, ¿sí? Creo que el año pasado nosotros ahí ese lugar realizamos campamento de inglés. Patio muy grande. Luego tiene edificios. Un edificio tiene más o menos 1.200 personas de un salón, gemelos, ¿sí? Ambos lados, gemelos. Cada salón 600 personas su capacidad. Luego, adentro entrando, otro salón tiene como 300 personas puede entrar. Luego otro salón, 150 personas puede entrar. Hay diferentes salones. Luego al lado otro edificio hay. Al lado otro edificio es más o menos 750 personas puede entrar. Luego tiene cocinas grandes, comedores. Ese lugar queríamos hacer encuentro mundial. Entonces, ese salón más grande es como gemelos. 600 sumando total. ¿Cuántas personas puede entrar? 1.200 personas. Pero para realizar nuestro encuentro mundial debe armar tarimas grandes. Entonces, en ese salón armando tarima va a perder espacio. Entonces, nosotros ahí como instalando el tarima, más o menos 1.000 personas pueden entrar. ¿Cuántas personas pueden entrar? 1.000 personas. Pero nosotros más empujando, ¿no? Empujando, levantando los hombres, participantes, alguien doblando, ya metiendo de esa manera, hasta 1.500 personas pensamos, máximo en ese lugar. ¿Cuántas personas? 1.500 personas. Así pensamos. Pero un día llegó Pastor Kim Gi-sung, ¿no? Para chequear, revisar. Pero justo ese día estaba bloqueado en Cochabamba. ¿Recuerda? Está bloqueado. No pasaba a La Paz. Luego no había combustible en Bolivia. Mucha cola, ¿sí? En gasolinería, muchas colas. Ese día llegó Pastor Kim Gi-sung de Corea. Acompañó Pastor de Argentina, Pastor Gabriel Kim, Pastor de Colombia, Pastor de Perú, acompañaron. ¿Han visto? ¿Qué han visto? Bolivia, ay, difícil. Luego algo va a suceder, guerra civil va a suceder. Eso ya imaginamos nosotros. Además, no hay combustible, tiene que amanecer una noche, 2 noches, no hay. Entonces, pastores, todo pensaron, ¿qué pensaron? En el encuentro mundial Sucre tiene que transportar, ¿sí? De la ciudad a este centro de convención 20 minutos de distancia, llevando, pero no hay combustible, ¿qué pasará? Luego, todos los ciudadanos del centro de la ciudad tienen que transportar hasta un centro de convención. Pero no hay combustible, no hay diésel. ¿Quién va a transportar? Hay esos problemas grandes. De ahí cambiaron el plan. No realizamos centro de convención. Ya, ahí, X, tachamos, ¿no? Centro de convención, aunque buen lugar, no se puede, es imposible. Luego, polideportivo Garcilaso, ¿no? Está dentro de la ciudad. Aún no hay combustible, por lo menos está dentro de la ciudad, pueden venir los ciudadanos. Luego, dentro de la ciudad, hospedándose, los hoteles están cerca. Por eso, cuando no hay combustible, no hay transporte, por lo menos caminando puede venir. Así ya pensamos. Luego nosotros, pastores, decidimos solo un lugar. ¿En qué lugar va a realizar el encuentro mundial? Polideportivos. Entonces, cuando decidió, salió, amén, aleluya, salió, ¿o qué sale? ¿Qué sale? Que nosotros todo planeamos, ahí va a ser en el patio, estanes base, 100 estanes. Luego salón, hay comedor, todo hay. Sí, comedor, máquinas industriales, todo hay. La gobernación, 100%, todo va a apoyar. No va a gastar nada nosotros, ¿no?
Pero mirando pastores llegaron luego, ¿ese lugar? Ya no. ¿Qué lugar? Polideportivo, solo un lugar. Polideportivo hay cocina. Polideportivo hay salones. No hay nada, solo uno. Entonces, al escuchar, ¿qué salió? ¿Qué sale en el corazón? Amén, aleluya, gloria de Dios. Sale, ¿por qué así decidí? Nosotros hace tiempo todo pensamos, organizamos, pero ¿por qué ya cancelando? Aún no hay combustible, vale la pena hacer. ¿En dónde hacer? Centro de convención, cerca. ¿Y por qué ya cambiando un lugar? No salía bien, ¿sí? No salía bien. Pero ustedes esta vez participaron en Encuentro Mundial en Sucre. ¿Participaron? ¿Cuántas personas participaron? ¿No han leído la noticia? ¿Cuántos? ¿Dónde salió esa noticia? ¿Cuántas personas? ¿La noticia no vio? Según la noticia, 6.000 participantes. ¿Cuántos? 6.000 participantes. En el polideportivo estaba lleno, ¿verdad? ¿No? Llenos. Afuera también, por feria de comida, llenas. Muchos hermanos de otro país llegaron. Entonces me escribieron después de terminar. Mejor campamento mundial que dice, más que otros años. Entonces, ¿cuál es mejor, no? ¿Qué le gustó? Pero mejor campamento, dice. ¿Ustedes qué le parecieron? ¿Qué le parecieron? ¿Estaban bonitos? ¿Sí? ¿Ustedes todos participaron? ¿Sí? ¿Mejores? ¿Mejores? Sí, algunos no había hospedaje, sí, menos ellos. Hasta tarde, ¿no? Pero la mayoría. Hasta turismo, Salar de Uyuni, ¿no? Más de 100 personas viajaron allá. Sí. Mejores, dice, y todos muy grandes, amplios. Luego, cerca de ese polideportivo había hospedaje, los voluntarios, al lado. Por pie, ¿no? Podían llegar. Luego, cerca de ese polideportivo había otro teatro para celebres. Entonces, todo ahí estaba bonito, ¿sí? Esta vez. Y los voluntarios, nivel Bolivia, 540 participaron. ¿Cuántos? 540. Aquí de La Paz, 181 voluntarios. Aquí solo La Paz. Bastante participaron. Como esta mañana también escuchamos, ¿no? El testimonio de las hermanas, voluntariados. Nos dio, ¿no? Mucha alegría, muchos gozos, muchos jóvenes. Sí, aquí ya vamos a entrar de nuevo, ¿cierto? Ya estamos en capítulo 9. Sí. Y Jesús tanto deseaba ese hombre, ¿verdad, no? Que viva felizmente. Luego habló, poniendo sus ojos ese lodo, luego habló. Ve, lavarte. ¿Pero en dónde lavarte? ¿En dónde lavarte, hermanos? ¿En su baño? ¿En su baño? ¿O en la ciudad de Santa Cruz? ¿O Oruro? ¿En dónde tiene que lavarte? Estanque. Escuchando, ve en el estanque, sí, Siloé. Entonces él no se ve, solo imagina. Escucha que estanque Siloé como lago grande. Entonces yo entro, ¿por dónde entraré? Si entro lavando, luego, ¿dónde voy a salir? ¿A dónde voy a salir? ¿Puede ver? ¿No puede ver? En vez de salir, si entra más adentro, ¿qué pasaría? En vez de salir, si adentro más adentro entra, él va a morir, ¿cierto? Imaginándose eso. Entonces al escuchar, ve, lavarte en el estanque Siloé.
al escuchar. Él quiere ir, no quiere ir, hermanos. Quiere ir, no quiere ir. Usted escuchando la palabra, quiere hacer, no quiere hacer. Choca, ¿verdad? ¿No? Y choca a muchos. La iglesia aquí, como hermana Sinte esta mañana diciendo. Pastor decía, grupo de danza viajará a Corea en el mes de julio. ¿Cuántos recibe auspicio? ¿Cuánto? 100,000 bolivianos, $100,000. Al escuchar, amén, aleluya. Luego ya así acepta. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Igualito eso, ese ciego de nacimientos. Al escuchar a Jesús, quiere que yo entre en el estanque. Si yo muero, si yo fracaso, creo que eso no es buena manera. Un choque muy fuerte, pero después de escuchar ese ciego de hombre, ¿qué hizo? Vamos a ver el versículo 7 sale, última parte. Fue entonces y se lavó y regresó viéndose. Después de escuchar, aunque chocaba muy fuerte ese ciego, él pensaba va a morir, va a fracasar. Jesús no está guiando. Jesús no sabe mi condición, soy ciego. ¿Alguien no me guía? Si yo entro más adentro del estanque, ¿qué pasaría? Si él según su pensamiento choca muy fuerte. Pero después de escuchar, él ¿qué hizo? Fue y ya vamos a leer. Ya usted ve, aquí está, ¿no? Ya aquí en el medio, parte del medio, sí, fue entonces, ¿ahí encontraron? Ya desde ahí ya leemos juntos, ya 1, 2 y 3. Amén, hermanos. Y fue, que dice, escuchando, había su imaginación. Su imaginación que es, entro al estanque, no busco dónde hay salida, yo entro más adentro, si muero, fracaso y pierdo. Eso es su imaginación, sus pensamientos. Pero la voz de Jesucristo que dice, ve, lavarte en el estanque de Siloé. Entre dos, su imaginación. Su imaginación parece real, va a morir, va a fracasar, va a sufrir, va a perder todo, va a ser tontos, va a ser. Pero él, escuchando la voz del Señor Cristo, me dijo, Jesús es verdad, Jesús es luz, Él es real. Mi imaginación, mi pensamiento, falso, aparentemente real, falso. Desde ahí decidió, luego él fue, dice, fue, luego ¿qué hizo? Se lavó, hasta ahí, fue, se lavó, como había dicho. Después no sabemos qué va a suceder, ¿verdad? ¿No? Pero fue, lavó. ¿Cómo regresó? ¿Regresó? Viendo regresó. ¿Igual que antes o ahora diferente? Diferente, hermanos. Muchos hermanos vienen a la iglesia, escucha, viene como tal, regresa como tal, no hay cambio. Muchos hermanos vienen a la iglesia, escucha, como tal entra aquí salón, luego como lo mismo sale acá. No ve mucha diferencia. ¿Por qué no ve muchas diferencias? No hace como ese ciego de nacimiento. No hace, por eso no ve. No ve. 1 año igual, 5 años igual, 10 años igual, 20 años igual, 30 años igual. Toda la vida viene a la iglesia. Limpieza, diezma, ofrenda, aleluya, amén, alaba, canta. Pero tal entra, tal sale, no ve, aburre, se aburre. Iglesia, ¿qué hay diferencia? ¿Qué me he dado? No hay ve, no ve nada. Aburridos. Pero finalmente Dios no trabaja, dice.
Luego no viene más a la iglesia. Hay muchos aburridos acá. Ese ciego de nacimientos, él también escuchó. Después de escuchar, chocaba muy fuerte, ¿sí?, mi imaginación, mi pensamiento. La palabra del Señor Cristo. ¿Cuál es la verdad, hermanos? ¿Cuál es la verdad? La luz. La luz es verdad. Oscuridad es solo imaginación. Va a sufrir, va a fracasar, estará feliz. Todo imaginación para ciegos. Sin luz, imaginación. Hoy en día, muchas personas sin Jesús, sin luz, imagina, así viviré, así será, así es, así es. Todo imaginación. No es real, ¿cierto, hermanos? Pero ese ciego últimamente, escuchando, me iré. ¿Iré? ¿A dónde? Estanque de Siloé. Muy peligroso. Según su pensamiento, tal vez va a morir, va a perder, pero no soy verdad, soy solo falso imaginación. Luego escuchando, se fue. Versículo, vamos a ver, versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto, que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Viendo regreso. Entonces la gente conoce, él antes hablaba. ¿Cómo conocía él? Sus vecinos. Mendigo, ciegos, él triste, no hay futuro, él es así es. Pero ahora la gente se confunde. ¿Por qué se confunde? Cambió, ya diferente, hermanos, diferente. Soy yo. Usted está pensando que mi persona otro, no, soy yo. ¿Cómo era? ¿Era quién es? Ciego, mendigos. Pero ahora, ve, no es mendigo, ¿cierto, no, hermanos? Ya ahora puede trabajar, puede estudiar, puede casarse, no puede casarse. ¿Puede casarse? ¿O puede casarse? Muchos piensan, no puedo casarme, así piensa. Ese ciego también creo que pensó. Creo que no puedo vivir felizmente. Yo no puedo hacer bien, tal vez piensa. Pero ahora ese ciego ya puede casarse, no puede casarse. No se puede. Ya ese ciego ahora ya puede estudiar, no puede estudiar. Ya ahora puede entrar a la universidad, UMSA o no. Ya puede entrar, ¿verdad? ¿No? Ya todo ahora puede entrar. Diferentes. Ya aquí vamos a ver más. 10. Y le dieron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? 11 respondió, ¿verdad? 11 vamos a ver. Sí, las personas preguntaban a ese ciego de nacimiento, ¿no? ¿Cómo vio? Porque tú ahora cambió. Tú ahora diferente que antes. Antes era mendigo, antes era pobre, antes no puede hacer bien. Pero ahora yo veo que cambió. ¿Cómo cambió? ¿Cómo vio? Así preguntando, ¿verdad? ¿No? Ya su respuesta, ¿qué es? Vamos a ver juntos, vamos a leer 11. Ya podemos leer juntos, 1, 2 y 3. Amén, hermanos. ¿Cómo vio? Su respuesta, ¿cómo vio? Hermano, en su vida, ¿cómo vio la obra de Dios usted? En su vida, ¿cómo vio la obra de Dios? ¿Usted tiene la obra de Dios en su vida? ¿Usted ve el cambio de Dios en su vida? ¿Hay? ¿Cómo cambió? ¿Cómo vio? Si preguntaría a usted, ¿qué respondería? Yo ofrendé, yo diezmé, yo alabé al Señor,
Yo temprano llegué, limpié, así va a responder. ¿Cómo vio ustedes? Yo 10 años congregando a la iglesia. ¿Usted en qué manera va a responder? Ese ciego, ¿cómo respondió? Mi vida miserable. Mendigo, ciego, no tengo futuro. Un día Jesús me dijo, ve, lavarte. Me fui, me lavé, chupí. Ese es su testimonio, hermanos. Amén, hermanos. En su vida también hay la obra de Dios. En su vida también hay cambio verdadero. La gente, usted antes así era. Antes así era. No creo ahora. Usted no es. En su vida también Dios desea manifestar y trabajar. Luego la gente ve ese hombre de Dios, ese hermano de Dios, no igual que antes. Ese es de Dios. Usted de Dios, ¿cómo cambió? Enséñeme, ayúdeme, ¿cómo cambió? Yo también quiero ver ese cambios. La gente va a preguntar, sí o sí. A través de ustedes, mucha gente va a conocer cómo Dios trabaja, cómo cambia nuestra vida verdaderamente. Pero no aprende bien. Aún un año viene, aún 5 años viene, 20, 50 años viene, limpiando, sirviendo, participando. Pero en su vida alguien no hay cambios. Por eso cuando pregunta, Dios cómo trabaja, ofrenda, Dios cómo trabaja, diezma, cómo Dios trabaja, ven temprano, limpia, cómo Dios trabaja, participe en el campamento mundial. Alguien no aprende bien, no sabe bien, su respuesta muy diferentes. Pero en ese caso, ciego de nacimientos, su respuesta que es, yo era miserable, ciego, miserable, no hay nada, no hay futuro, no hay esperanza. Pero Jesús me dijo, ¿qué me dijo? ¿Qué me dijo? Ve, lavarte al estanque de Siloé. En sus vidas, hermanos, usted escuchando la palabra de Dios, usted también tiene pensamientos, sus imaginaciones. Tal vez eso va a llevar, así será feliz, contentos, bonitos, lindos. Pero hermano, esta mañana, sin luz, solo oscuridad. Ese falso es. Jesús es luz en nuestras vidas. Escuchando su palabra, la guía de la iglesia también. Tal vez muy choca, ¿sí? Escuchando la guía de la iglesia. Mi vida no veo futuro. Va a fracasar, va a morir. Pero esta mañana, ¿no? Ese ciego de nacimientos decidió, no, ¿sí? Mi imaginación no es verdad, falso. Yo escucharé, me iré. Si se fue, lavó. Luego, ¿cómo regresó? Ya viendo, regresó. Esta mañana, los hermanos, ustedes también, tienen sus imaginaciones, pensamientos. Parece bien, lindos, pero sin luz es falso, hermanos. Solo imaginación. Aún usted logra, no hay felicidad. ¿Sí? Esta mañana escuchando la palabra de Dios, la guía de la iglesia, mientras escuchando, recibiendo la guía de la iglesia, en su vida también va a haber cambios verdaderos, va a haber la obra de Dios. Una vez ve, segunda vez, tercera vez, cuarta vez, más fácil, ¿verdad, hermano? ¿No? Esta mañana todos los hermanos, que Dios que bendiga, también vea en sus vidas mucha obra del Señor Cristo. Hasta aquí, ¿no? Orando terminamos, hermanos. Dios Padre, sí, recientemente se acabó el encuentro mundial en Sucre.
Había bastantes situaciones, también dificultades. Aunque nosotros pensamos, así va a ser, así va a ser. Pero verdad, muy diferentes cuando encontramos diferentes dificultades. No podía hacer nada. Pero como ese encuentro mundial, el plan de Dios. Dios más desea que escuche el Evangelio. Dios abrió una puerta tan grande desde autoridades, desde ciudadanos, hermanos, hasta los voluntarios. Toda parte Dios y bendijo luego y mostró su obra grande. Recientemente también campamento de inglés, Pastor Terry de Estados Unidos con sus grupos llegaron. En la Universidad de UMSA, ahí los jóvenes, más de 800 jóvenes se inscribieron. Luego participando juntos, escucharon la palabra, el mundo del corazón. Luego conociendo a la iglesia, nuestra fundación está abierto su corazón. Dios Padre, esta mañana escuchamos sobre este ciego de nacimientos. Somos ciego de nacimiento espiritualmente. Solo mi pensamiento, mi imaginación guiaba mis vidas, mientras guiando a nosotros solo quedaba mendigos, mendigando, tristes. No hay verdad, el gozo. Pero esta mañana escuchando, Jesucristo es la luz del mundo. Recibiremos su guía, su palabra. Ahí Dios sí o sí va a trabajar, mostrar en nuestra vida. Esta mañana agradecemos, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén.